Hola gente, este es el CAP 17, 18, 19 y 20. Sin más retraso, empezamos con los CAPs con Axel aún procesando su nueva habilidad, la sangre venenosa, mientras una figura misteriosa empieza a moverse desde las sombras. Capítulo 17, ecos de sangre. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la enfermería de la academia Nunca Más. El cielo nublado tenía todo de gris, como si la misma atmósfera sintiera el peso del silencio que envolvía la sala. Axel estaba sentado al borde de la camilla, con la mirada clavada en sus manos. Las venas que recorrían su brazo parecían más oscuras de lo normal. El aire a su alrededor estaba cargado, pesado, envenenado. No decía nada. Solo respiraba con lentitud. Evan, parado cerca, lo observaba con preocupación. Había visto a su hermano transformarse en algo que ni siquiera los cuentos más oscuros podían describir. Sabía que algo había cambiado para siempre. ¿Estás bien?, preguntó Evan finalmente. Axel no respondió. Sus ojos parecían distraídos, como si siguiera dentro de aquella visión. Las palabras de Max, la figura de la criatura, la voz del demonio que lo había poseído brevemente, todo lo atormentaba. Los profesores habían decidido dejarlo descansar, pero estaban alerta. Ninguno de ellos ignoraba lo que había presenciado: la transformación incompleta, el aura asesina, y el veneno que ahora fluía en su sangre. Algo que antes no estaba allí. Algo que, quizás, ya no se podía controlar. Mientras tanto, en los pasillos subterráneos de la academia, el director Weems y el profesor Cranley discutían en voz baja con otros profesores. «Esto supera cualquier entrenamiento que le hayamos dado», dijo Cranley. «Lo que despertó en ese chico, no es solo magia de sangre. Es más antiguo», añadió Weems, con seriedad. «Y si lo que vimos fue solo una fracción de su poder, entonces podría destruirnos a todos, incluso sin querer hacerlo». Una tercera voz surgió de la penumbra. «Lo vi todo», dijo Merlina, que había permanecido en silencio hasta entonces. Esa criatura, no era solo un monstruo. Era él. Era Axel. En el peor futuro posible. En el bosque exterior, la figura oscura de una mujer caminaba entre la niebla. Llevaba una máscara de porcelana y una capa con el emblema de una familia antigua, los Nixerkan. «Lo encontré», susurró, activando un comunicador mágico con forma de mariposa negra. «El heredero de la sangre maldita está aquí, y ha despertado parte de su forma. El demonio del linaje aún vive en él». Del otro lado, una voz masculina respondió. «No lo toques aún. No hasta que estés segura de que perdió el control. ¿Y si ya lo hizo? Entonces el mundo entero lo sabrá pronto». Esa noche, mientras Evan dormía junto a la cama de su hermano, Axel abrió los ojos de golpe. El techo se distorsionó, y una sombra emergió lentamente de la esquina de la habitación. Una figura alta, sin rostro, que lo observaba. «Aún no estás listo, pero pronto lo estarás», susurró una voz familiar, la del demonio. Axel intentó moverse, pero no pudo. Sus venas comenzaron a brillar levemente, como si el veneno se activara con cada latido. Entonces lo vio. A sí mismo. La criatura que fue en su visión. El monstruo. Pero ahora, más claro, más real. «Vas a perderlo todo si no aprendes a controlarme», dijo el reflejo. «Entrégame tu miedo. O lo haré yo por ti». Al día siguiente, Axel despertó bañado en sudor. La camilla estaba hundida a los lados, y las paredes cercanas habían sido marcadas por garras suyas. El veneno estaba creciendo, fortaleciéndose. Se miró en el espejo. Por un instante, su reflejo no lo imitó. Y en ese momento, supo que la guerra no solo era contra los enemigos exteriores, sino contra lo que llevaba dentro. Capítulo 18, el silencio después del grito. La luna se reflejaba sobre los tejados de la academia Nunca Más. Era una noche serena, pero dentro de Axel no quedaba nada de paz. Habían pasado 2 días desde que despertó en la enfermería, 2 días de miradas temerosas, de palabras medidas, de silencios incómodos. Nadie lo culpaba directamente, pero todos lo miraban como si estuviera a punto de estallar. Él mismo lo sentía. Cada vez que dormía, veía la academia arder, a Evan gritando su nombre, a Merlina con sangre en las manos, y a sí mismo caminando entre los cadáveres con los ojos vacíos. Su reflejo ya no era su amigo. Su sombra, su respiración, le eran ajenos. Sabía lo que eso significaba. Esa noche, Axel se levantó sin hacer ruido. Tomó un abrigo oscuro, una mochila con lo mínimo y salió al pasillo. Cada paso le dolía, como si algo dentro de él supiera que no había vuelta atrás. Llegó hasta el aula donde entrenaban. Donde rieron, pelearon, crecieron. Sacó una hoja de su bolsillo.
La había escrito durante la tarde, con las manos temblando. La dejó sobre el escritorio principal, y sin mirar atrás, se dirigió a las puertas de la academia. Mientras caminaba, el viento le trajo ecos de su pasado. La voz de Evan diciéndole hermano, las bromas de Enid, las respuestas frías de Merlina que, de alguna manera, lo hacían sentir incluido. Todo eso, ahora pesaba como cadenas. No puedo quedarme, susurró para sí. No si soy un riesgo para ellos. Y se perdió entre los árboles. A la mañana siguiente, Evan fue el primero en notar su ausencia. Su cama intacta. Sus cosas ya no estaban. Buscó por toda la academia, hasta que Merlina, entrando al aula, se detuvo en seco. ¿Qué? Dijo, al ver la hoja sobre el escritorio. La tomó. La leyó. Sus ojos, por un momento, perdieron esa frialdad característica. Evan se la arrebató, y mientras la leía, su voz se quebraba. Lo siento. No confío en lo que llevo dentro. No quiero lastimarlos. Sé que me están ayudando, pero cada vez que cierro los ojos veo sus muertes, por mis manos. Evan, protégelos tú. Eres más fuerte de lo que crees. Merlina, sé que no crees en sentimentalismos, pero, gracias. No me busquen. Si algún día puedo volver a mirarlos sin temer por su vida, lo haré. Axel, el silencio reinó en el aula. Enid se cubrió la boca. Eugene bajó la cabeza. Javier apretó los puños. Maldita sea, murmuró Evan, saliendo corriendo. Axel, en ese momento, caminaba por un sendero entre montañas, solo, con el frío calándole hasta los huesos, pero con el corazón aún más helado. No sabía a dónde iba. Solo sabía que si se quedaba, podría matarlos. Y si se iba, se mataría por dentro. Pero eligió el sacrificio. Eligió el silencio. Eligió la soledad. Y mientras él desaparecía entre las nieblas del norte, alguien más observaba desde las sombras. La figura misteriosa de los primeros capítulos. Sonreía. Ahora estás solo, Axel. Justo como te necesito. El silencio después de la tormenta. La carta estaba sobre la cama de Axel, cuidadosamente doblada, manchada con una diminuta gota de sangre seca en una esquina. Evan la encontró primero. La abrió con las manos temblorosas, sintiendo cómo el silencio de la habitación se volvía más pesado con cada palabra que leía. Perdón, no quiero lastimar a nadie. Algo dentro de mí está cambiando, algo oscuro que no entiendo. Me voy antes de que esto se vuelva irreversible. Los quiero, más de lo que podría decir en persona. Axel. Evan cayó de rodillas, con los ojos abiertos de par en par, negándose a aceptar lo que acababa de leer. Enid, al ver el rostro roto del chico, tomó la carta de sus manos. El aire parecía espeso, y el mundo, más gris. ¿Por qué te fuiste, idiota? Susurró con la voz quebrada, una lágrima resbalando por su mejilla. Mientras tanto, lejos de la academia nunca más, Axel caminaba por un bosque que se oscurecía con la niebla del amanecer. Cada paso crujía en la hojarasca húmeda. Llevaba solo un abrigo negro, una mochila ligera y la sensación constante de que algo lo observaba, no desde lejos, sino desde muy cerca. Su sombra no era la única que caminaba con él. Su rostro era otro. Ya no el mismo chico que había llegado a nunca más, ni el mismo que se enamoró, ni el mismo que enfrentó la visión de su monstruosa forma. Había madurado en el dolor, endurecido por la pérdida. En sus ojos había un resplandor rojo muy leve, apenas perceptible, que aparecía cada vez que sus pensamientos lo llevaban a Stephanie. ¿Te sacrificaste por mí, y si yo me vuelvo lo que tanto tememos? Se preguntaba constantemente. En la academia, la rutina había cambiado. Merlina no decía palabra alguna. Solo tocaba el piano con rabia, como si el instrumento pudiera responderle dónde estaba Axel. Cada nota era un golpe seco contra el silencio. Todos pensaban que ella simplemente había aceptado la partida, pero en realidad la estaba procesando a su manera. Evan no dormía. Cada noche salía al bosque con la esperanza de encontrar alguna pista. Su conexión con Axel lo hacía sentir que aún estaba vivo, pero más allá de eso, sentía que su hermano estaba sufriendo. Enid comenzó a escribirle cartas que jamás enviaría. Las escondía en un frasco bajo su cama. Le hablaba de lo que se perdía, de lo que ella sentía, y de cómo cada rincón de la academia tenía algo de él. Axel se detuvo frente a un lago oscuro en medio del bosque. El reflejo del agua le devolvió una imagen distorsionada, su forma normal, y por un segundo, su forma final. Aquella monstruosidad que todos habían visto en sus visiones. Una figura poderosa, letal, casi sin rastro humano. ¿Esto es lo que soy?, preguntó al vacío.
Una voz respondió, baja y melódica, como un eco que no pertenecía a este mundo. Aún no. Pero lo serás, si no aprendes a dominarme. Axel se giró bruscamente. Detrás de él, una figura envuelta en un manto negro lo observaba desde la sombra de los árboles. Sus ojos brillaban como dos lunas pequeñas, y sus pasos no hacían sonido alguno. Tú eres. Susurró Axel, dando un paso atrás. Solo observa por ahora. Nos veremos pronto, Axel. Y la figura desapareció, dejando tras de sí solo el sonido del viento. De vuelta en la academia, Merlina cerró su cuaderno de notas. Había escrito todo lo que sabía de Axel, cada detalle de sus cambios, cada nombre, cada sospecha. Si no lo encontramos pronto, no lo encontraremos nunca, dijo en voz baja. Evan, que la escuchaba desde la puerta, asintió. Pero si hay una forma, la hallaremos. No voy a perder a mi hermano, no otra vez. Enid entró detrás de ellos, con la mirada firme. Juntos. Y así, aunque el silencio había envuelto a la academia, una chispa se encendía en lo profundo. Porque Axel no estaba solo. Y aunque caminaba hacia un destino incierto, el vínculo con aquellos que lo amaban aún lo mantenía unido al mundo que estaba dejando atrás. Ecos de sangre 5 meses. El tiempo había pasado con la lentitud cruel de la incertidumbre. Para muchos, Axel estaba muerto. Para otros, como su hermano Evan, su corazón se negaba a aceptar esa posibilidad. Porque no lo sintió partir. Durante esos 5 meses, la academia nunca más cambió. La tristeza se había arraigado en los pasillos, en especial para quienes compartieron batallas, risas y miedos con Axel. Enid lloraba en silencio por las noches. Merlina, simplemente se volvía más fría, como si ocultara su dolor tras una muralla infranqueable. Y Evan, él entrenaba todos los días, buscando fuerza. Buscando esperanza. Lo que nadie sabía, era que Axel seguía vivo. Las montañas cubiertas por la niebla ocultaban una vieja casa. Los restos de un hogar abandonado por el tiempo, pero no por la memoria. Axel llegó hasta allí tras semanas de rastrear fragmentos de información. Esa era la casa de sus padres. O al menos, lo que quedaba de ella. La estructura estaba en ruinas, las paredes cubiertas de moho, pero los recuerdos estaban intactos. En una habitación encontró fotos rasgadas, símbolos antiguos grabados en la madera. Y una carta. Vieja, casi ilegible, firmada por su padre. Si estás leyendo esto, es porque todo salió mal. La familia Nixerkan, ellos no se detendrán hasta erradicar nuestro linaje. Te amamos, hijo. Perdónanos por lo que heredaste. Fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse. La familia Nixerkan no solo odiaba a su madre, sino que fueron responsables de la traición y caída de su padre. Los cazadores de sombras y los Nixerkan compartían un odio ancestral por la línea psíquico de la sangre. Desde ese día, Axel no paró de moverse. De noche, cazaba a quienes lo cazaban. A veces apenas sobrevivía. Otras veces, algo oscuro dentro de él tomaba el control. Su cuerpo había cambiado. Los meses de entrenamiento, de enfrentamientos, de sobrevivir en soledad, lo habían endurecido. La sangre venenosa que obtuvo por Stefani era ahora parte de su arsenal. Su cuerpo era más resistente, su control sobre la sangre más fino. Pero a veces, cuando luchaba, veía un reflejo monstruoso en sí mismo. Un eco de la visión del demonio. Esa forma, esa cosa, lo perseguía incluso en sueños. Axel no sabía cuánto tiempo más podría seguir así. En Nunca Más, las cosas no mejoraban. Merlina mantenía un expediente secreto sobre Axel, buscando rastros que nadie más veía. Enid hablaba con Evan algunas noches, ayudándolo a sobrellevar la espera. Javier, Yoko, y otros amigos cercanos intentaban mantener la fe. Pero el día en que Merlina encontró un antiguo símbolo marcado en los árboles del bosque, el mismo símbolo que Axel usaba en sus entrenamientos, supieron que estaba vivo. Y decidieron buscarlo. A cientos de kilómetros, Axel observaba un mapa manchado de sangre, trazando la ruta de su próximo movimiento. Pero sus manos temblaban. Había encontrado parte de su pasado. Pero temía que al hacerlo, hubiera condenado su futuro. Fin de los capítulos 17, 18, 19 y 20.